El millonario sacudió la voz hablando en árabe y solo la criada respondió y silenció a todos. La tensión en la suite presidencial del Hotel Westwood era palpable mientras el acuerdo de $4.800 millones estaba al borde del colapso. Durante 3 días, los ejecutivos de Pinnacle Investments estuvieron enfrascados en negociaciones cada vez más frustrantes con Sheikh Adnan Al-Farsi y su equipo del Fondo Soberano de Abu Dhabi. A pesar de la presencia de los negociadores más experimentados de Pinnacle y 2 traductores profesionales, la comunicación se había deteriorado hasta el punto que ambas partes estaban considerando abandonar lo que habría sido el mayor proyecto de desarrollo inmobiliario en la historia reciente de Manhattan. James Wilson, el director ejecutivo de Pinnacle, acababa de presentar lo que creía que era un acuerdo razonable sobre la estructura de participación en las ganancias cuando Sheikh Al-Arsi cambió repentinamente su impecable inglés educado en Oxford por un árabe vertiginoso. Su tono era claramente agitado, sus gestos animados mientras se dirigía directamente a sus asesores, excluyendo deliberadamente a los estadounidenses de la conversación. Los 2 traductores que Pinnacle había contratado, ambos con impresionantes credenciales provenientes del núcleo diplomático, intercambiaron miradas incómodas, luchando claramente por seguir el ritmo del dialecto del país y la terminología financiera especializada. Wilson sintió que se le encogía el estómago al ver cómo se le escapaba el potencial acuerdo. 3 meses de preparación, una pequeña fortuna en honorarios legales y la promesa de transformar 5 manzanas de las principales zonas inmobiliarias de Manhattan en un innovador desarrollo sostenible. Todo estaba a punto de desintegrarse por lo que parecía ser un malentendido fundamental que ninguna de las partes podía resolver. Entonces entró en la conversación la voz más inesperada, si se me permite. Excelencia, llegaron las palabras claras y seguras en un árabe perfecto desde una dirección que nadie había anticipado. Todas las cabezas en la sala se giraron hacia María Álvarez, que había estado refrescando silenciosamente el servicio de café en el aparador, vestida con el uniforme de limpieza blanco y negro estándar del hotel. Ella permaneció de pie con una postura perfecta, dirigiéndose al hombre directamente en su lengua materna. El silencio que siguió fue absoluto. La expresión de Sheikh Al-Farsi pasó de irritación a sorpresa mientras sus asesores lo miraban con evidente sorpresa. Los principales ejecutivos se quedaron paralizados, sin estar seguros de qué violación del protocolo estaba ocurriendo. El hombre derecho de Wilson, Richard Turner, se levantó a medias de su asiento como para intervenir. Pero Wilson puso una mano sobre su brazo para contenerlo. La curiosidad superó su alarma inicial. ¿Hablas el dialecto del norte del Golfo? Sheikh Al-Farsi preguntó en árabe. Su voz transmitía tanto sorpresa como un matiz de sospecha. Sí, Excelencia, respondió María, continuando en un árabe impecable. Creo que ha habido un malentendido respecto a las condiciones de financiación estructural. Si entendí correctamente, le preocupa que la cláusula de contingencia en la sección 4.3 permita a Pinnacle diluir los derechos de voto del fondo si no se cumplen ciertos puntos de referencia. Los ojos del hombre se entrecerraron mientras estudiaba a la joven. ¿Entiendes los aspectos técnicos de este acuerdo? María asintió respetuosamente. Así es, Excelencia. La traducción proporcionada ha sido un tanto imprecisa en cuanto a los mecanismos financieros propuestos. Lo que el señor Wilson intentaba explicar es que los puntos de referencia se establecerían mutuamente con igual protección para ambas partes. Sheikh Al-Arsi se inclinó hacia adelante repentinamente interesado. ¿Cómo llega usted a tener un conocimiento tan específico de este acuerdo y a hablar tan bien nuestro dialecto? Para entonces los principales ejecutivos estaban intercambiando miradas desconcertadas. El rostro de Wilson palideció al darse cuenta de que la mucama del hotel estaba interviniendo de alguna manera en la negociación más importante de su carrera. Pero algo le impidió interrumpir. Tal vez el cambio repentino en el comportamiento del shaker, de frustrado a comprometido. Tengo una maestría en finanzas internacionales de la Universidad de Nueva York. Su Excelencia, con una especialización en estructuras de inversión en Medio Oriente, explicó María todavía en árabe.
Uday pasó 3 años trabajando en la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi con el Dr. Fisicel Rahman antes de regresar a los Estados Unidos por razones familiares. En cuanto al idioma, viví en Sara desde los 8 hasta los 17 años cuando mi padre trabajaba como ingeniero para ADNOC. Uno de los asesores del Shaks le susurró algo al oído y en su rostro apareció el reconocimiento. Usted estaba en el equipo de desarrollo de la isla Almaria, dijo el temblor en lugar de preguntar. Sus modelos de estructuras de pago integradas fueron bastante innovadores. María inclinó la cabeza ligeramente en señal de reconocimiento. Es muy amable de su excelencia recordarlo. Wilson, incapaz de seguir el intercambio árabe, pero percibiendo su importancia, finalmente encontró su voz. Señorita, disculpe, ¿trabaja usted en este hotel? María se volvió hacia él y cambió sin problemas al inglés. Sí, señor Wilson. Estoy cursando mi doctorado en Colombia. El horario flexible me permite asistir a clases mientras cubro mis gastos de manutención, y usted comprende la totalidad de nuestra negociación. Los detalles técnicos, preguntó Turner con incredulidad, incapaz de conciliar a la mujer del uniforme de limpieza con la experiencia que afirmaba tener. Llevo 3 días atendiendo esta suite, señor Turner, respondió María con serenidad. He escuchado cada detalle del acuerdo propuesto y parece haber un error de traducción significativo en las cláusulas de contingencia que está causando una preocupación innecesaria al señor Wilson y a su equipo. Sika Larcy, que había estado observando este intercambio con interés, se dirigió directamente a Wilson. Sus traductores, aunque profesionales, no están familiarizados con la terminología financiera específica que usamos en el Golfo. Han estado traduciendo palabras, pero pasan por alto significados contextuales cruciales. Señaló a María. Esta joven, sin embargo, comprende tanto los conceptos financieros como los matices culturales en juego. La mente de Wilson corría mientras procesaba el extraordinario giro de los acontecimientos. La negociación más crucial de su carrera, un acuerdo que consolidaría la posición de Pinnacle como una fuerza dominante en el desarrollo urbano sostenible. Ahora, aparentemente, dependía de un empleado del hotel que había estado sirviendo café en silencio mientras absorbía cada detalle de sus importantes conversaciones. Señor Álvarez, dijo con cautela, estaría dispuesto a ayudarnos a aclarar estos malentendidos. Antes de que María pudiera responder, Turner se inclinó hacia Wilson y le susurró con urgencia, James, esto es muy irregular. Contamos con traductores profesionales. No podemos simplemente traer personal del hotel. Sus traductores son competentes en árabe estándar. Sika Alfarz interrumpió, habiendo escuchado la objeción mal disimulada de Turner. Pero carecen del vocabulario técnico y del contexto cultural necesarios para esta negociación específica. Se volvió hacia María. Señora Álvarez, ¿se sentiría usted cómoda sirviendo como intermediaria con una remuneración adecuada? Por supuesto. María miró su reloj, un reloj sencillo y funcional que parecía estar en desacuerdo con su sofisticada comprensión de las finanzas internacionales. Puedo quedarme 1 hora más antes de mi clase de la tarde. Excelencia, después de eso, necesitaré hacer arreglos con la gerencia del hotel si desea que continúe. Wilson asintió con decisión. Hablaré personalmente con el gerente del hotel. Pinnacle les compensará a usted y al hotel adecuadamente. Hizo una pausa y añadió con renovada humildad. Es decir, si está dispuesto a ayudarnos. Con gusto facilitaré una comunicación más clara, respondió María diplomáticamente. Lo que siguió fue diferente a cualquier sesión de negociación que los ejecutivos de Pinnacle hubieran experimentado. María se ubicó no en el aparador donde había estado trabajando discretamente, sino en la mesa de conferencias entre las dos partes. Con discreta autoridad, comenzó a aclarar puntos que se habían perdido en la traducción, explicando matices culturales que habían provocado malentendidos y replanteando conceptos técnicos de manera que ambas partes pudieran comprenderlos plenamente. La preocupación de Hadisi, según explicó a Wilson tras un intercambio detallado en árabe,
no se refiere a la estructura de reparto de beneficios en sí, sino a los mecanismos de gobernanza que se activarían en un escenario negativo. En la cultura empresarial del Golfo, la autoridad para tomar decisiones suele ser más valiosa que las ventajas financieras. Para Sik Al-Fasi, aclaró en árabe que la insistencia del señor Wilson en las métricas de rendimiento no se debe a una falta de confianza, sino a un reflejo de la cultura corporativa estadounidense. Requisitos de gobernanza y responsabilidades fiduciarias para con los accionistas. A medida que transcurría la hora, el ambiente en la suite presidencial se transformaba. La tensión acumulada durante días se disipó gradualmente, reemplazada por un diálogo productivo facilitado por la fluida comprensión de María entre idiomas, culturas y complejos conceptos financieros. Para cuando María tuvo que irse a su clase, ambas partes habían resuelto los principales puntos conflictivos que amenazaban con descarrilar todo el acuerdo. Los asesores de Sik Al-Fars estaban enfrascados en una conversación constructiva con el equipo legal de Pinnacle, esbozando los términos revisados que incorporaban las preocupaciones fundamentales de ambas partes. «Tengo que irme ya», dijo María, poniéndose de pie y alisándose el uniforme. «Algo más antes de irme». Sik Al-Farsi se levantó de su asiento, un gesto de respeto que sorprendió a todos en la sala. «Ha prestado un servicio invaluable hoy, señora Álvarez. Me interesaría continuar esta conversación mañana si su horario lo permite». «Tengo clases hasta las 2 de la tarde», respondió María. «Podría regresar después de eso». Wilson, que había estado conferenciando con su equipo, se acercó con un respeto renovado en su expresión. «Señora Álvarez, ¿consideraría usted un acuerdo de consultoría con Pinnacle durante la duración de estas negociaciones? Le compensaríamos según la tarifa estándar por servicios de asesoramiento financiero, por supuesto». María consideró la oferta por un momento. «Necesitaría organizar cobertura para mis turnos en el hotel. Apoyo a mi madre y a mi hermana menor, así que no puedo simplemente dejar mi trabajo». «Nos encargaremos de eso», le aseguró Wilson. «Y los honorarios de consultoría reflejarían el verdadero valor de su experiencia». Después de que María se fue a su clase, un silencio incómodo descendió sobre la sala. Sheikh Al-Ars fue el primero en revelarlo, dirigiéndose directamente a Wilson. «Ustedes los americanos nunca dejan de sorprenderme. Ustedes traen traductores altamente calificados que no captan la esencia de nuestras preocupaciones. Mientras que la mujer que sirve café no solo entiende nuestro dialecto, sino que posee un conocimiento sofisticado de finanzas internacionales». Wilson tuvo la gracia de sonreír de oreja a oreja. «Te lo aseguro, Sheikh, no teníamos ni idea de que un empleado de hotel pudiera ser tan educado». El temblor terminó para él. Su tono fue suave pero mordaz. «En mi experiencia, señor Wilson, las apariencias a menudo engañan. En mi país tenemos un dicho: juzga el pozo por el agua, no por los adornos que lo rodean». Uno de los asesores de Shacks, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de las negociaciones, tomó la palabra. «Recuerdo al señor Álvarez de su época en ADA. Su trabajo sobre financiación estructurada para el desarrollo sostenible fue bastante innovador. Nos quedamos decepcionados cuando ella se fue». Wilson intercambió miradas con Turner, ambos hombres procesando las implicaciones de esta información. La mujer, a la que apenas habían notado durante 3 días, que se había mimetizado con el entorno mientras realizaba lo que ellos consideraban tareas menores, poseía una experiencia que probablemente superaba a muchas de su propio equipo. «Creo», dijo Wilson lentamente, «que quizá debamos reconsiderar algunas de nuestras suposiciones». A la mañana siguiente, María llegó a la suite presidencial exactamente a las 2:15 de la tarde. El uniforme del hotel desapareció y fue reemplazado por un modesto pero profesional traje azul oscuro. Llevaba una delgada cartera de cuero en lugar de una bandeja para servir. La transformación fue sorprendente, no porque luciera fundamentalmente diferente, sino porque los principales ejecutivos finalmente la veían como realmente era. Una profesional financiera altamente educada que trabajó en hotelería para apoyar a su familia y sus estudios.
El gerente del hotel se mostró sorprendentemente complaciente cuando Wilson le explicó la situación. La señora Álvarez es una de nuestras empleadas más confiables, le había dicho a Wilson. Trabaja aquí desde hace casi 2 años mientras completa sus estudios. Siempre supimos que estaba sobrecalificada, pero no es fácil conseguir puestos en finanzas internacionales, especialmente para él, que se había ido apagando. Pero Wilson entendió el final tácito de esa frase, especialmente para una joven latina sin conexiones familiares ni el lujo de esperar indefinidamente la oportunidad perfecta. Cuando María tomó asiento en la mesa de conferencias, ahora como consultora más que como miembro del personal de servicio, Zika Alfars la saludó con el respeto que uno reserva para los colegas valiosos. Señorita Álvarez, antes de comenzar, me he tomado la libertad de pedirle a mi equipo que revise su trabajo durante su tiempo en ADIA. Su artículo sobre la integración de métricas ESG en las estrategias de inversión de los fondos soberanos fue particularmente impresionante. María reconoció el temblor con tranquila confianza. Gracias, Excelencia. Ese artículo fue parte de mi trabajo de tesis de maestría, lo que plantea la pregunta, intervino Turner, incapaz de contener su curiosidad. ¿Cómo llega a ser alguien con tus cualificaciones? Hizo un gesto vago, aparentemente incómodo al completar la frase. Terminarás limpiando habitaciones de hotel. María terminó la frase por él, con un tono más práctico que defensivo. La crisis financiera de 2008 eliminó muchos puestos de nivel inicial en finanzas justo cuando estaba terminando mi maestría. Después de que mi padre falleció inesperadamente, necesitaba ingresos inmediatos para apoyar a mi madre y a mi hermana. La industria hotelera ofrecía horarios flexibles que me permitieron realizar mi doctorado y al mismo tiempo cumplir con mis obligaciones familiares. La explicación quedó en el aire, una acusación sutil al mismo sistema que estos hombres poderosos representaban. Un sistema donde el talento por sí solo no siempre fue suficiente para superar las circunstancias y las barreras estructurales. Zika Alfars asintió pensativamente. A veces la vida toma giros inesperados. La verdadera medida del carácter es cómo uno navega por esas curvas con dignidad. Wilson se aclaró la garganta, ansioso por dejar atrás ese momento incómodo. ¿Continuamos con las negociaciones? Creo que ayer estábamos haciendo un progreso excelente. Durante los 2 días siguientes, María demostró ser invaluable, no solo como traductora, sino como contribuyente sustancial a la compleja estructura del acuerdo. Su perspectiva única, informada tanto por la formación financiera occidental como por el profundo conocimiento de los principios de inversión del Golfo, ayudó a superar brechas que parecían insuperables. Ella elaboró un lenguaje de compromiso que preservó las preocupaciones de gobernanza del Fondo Soberano y al mismo tiempo cumplió con los requisitos de desempeño de Pinnacle. En la tarde del tercer día, el acuerdo revisado estaba listo para las firmas preliminares. La atmósfera en la suite presidencial se había transformado de un tenso enfrentamiento a una asociación colaborativa. El asesor legal de Zika Alfars revisó los términos finales con evidente satisfacción. Este marco aborda con elegancia nuestras preocupaciones fundamentales. Comentó en árabe el temblor. La reestructuración de las cláusulas de contingencia realizada por la señora Álvarez proporciona las protecciones que buscábamos sin comprometer la viabilidad financiera del proyecto. El apretón de manos asintió y luego se dirigió directamente a Wilson. Señor Wilson, creo que hemos llegado a términos que permitirán que este proyecto avance. El compromiso de su empresa con el desarrollo sostenible se alinea con la visión a largo plazo de nuestro fondo. Con las modificaciones que Miss Álvarez nos ha ayudado a crear, estoy preparado para continuar. Mientras el director firmaba el acuerdo preliminar, María se sentó tranquilamente observando mientras su papel se completaba. Ella ya había discutido su compensación con el director financiero de Pinnacle, unos honorarios de consultoría que excedían 6 meses de su salario de hotel. Le permitiría reducir sus horas de trabajo y centrarse más en completar su tesis. Cuando concluyó la firma, Zika Alfars se acercó a ella. Señorita Álvarez,
me gustaría extenderle una invitación. Nuestro fondo está estableciendo una nueva división de inversión en sostenibilidad en Nueva York. Necesitamos a alguien que entienda tanto los mercados financieros occidentales como nuestro enfoque en la creación de valor a largo plazo. ¿Estaría interesado en discutir un puesto con nosotros después de completar su doctorado? La compostura cuidadosamente mantenida de María mostró un breve destello de sorpresa. Sería un honor para mí tener esa conversación. Excelencia. Excelente. Mi jefe de gabinete concertará una entrevista formal cuando le resulte conveniente. El temblor hizo una pausa y luego agregó, aunque considero que la entrevista de estos últimos días es suficiente, su desempeño en estas circunstancias inusuales ha sido muy impresionante. Wilson, al oír este intercambio, se acercó con una sonrisa burlona. Espero que considere opciones a ambos lados de la mesa de negociaciones, señora Álvarez. Pinnacle también podría beneficiarse de su experiencia. Para una mujer que había pasado años siendo invisible para hombres como Wilson, el repentino reconocimiento profesional podría haber sido desconcertante. Pero María recibió estas propuestas con la misma serena dignidad que había mostrado durante todo el proceso de negociación. Agradezco ambas oportunidades, respondió diplomáticamente. Udi, mi objetivo inmediato sigue siendo terminar mi doctorado, pero agradecería tener más conversaciones cuando llegue el momento. Al concluir la reunión y prepararse para partir, uno de los ejecutivos junior de Pinnacle le abrió la puerta a María, un pequeño gesto que habría sido impensable 3 días antes, cuando solo la consideraban personal del hotel. El cambio en el trato no pasó desapercibido para María, aunque su expresión reveló poco en el ascensor que descendía de la suite presidencial. Wilson se encontró solo con María. Un silencio incómodo se extendió entre ellos hasta que finalmente habló. Le debo una disculpa, señora Álvarez, no solo por no reconocer sus capacidades, pero por no haberte visto realmente hasta que tus habilidades se volvieron útiles para mí. La admisión pareció costarle algo, una grieta en la pulida apariencia de la confianza corporativa. María lo estudió pensativamente. El mundo está lleno de gente invisible, señor Wilson. La mujer que limpia tu oficina después de horas. El hombre que entrega tus paquetes. El barista que recuerda tu complicado pedido de café. Todos ellos tienen historias, educaciones, sueños y capacidades que te podrán sorprender. Hizo una pausa cuando el ascensor llegó al vestíbulo. Quizás la verdadera oportunidad aquí no sea solo un acuerdo comercial exitoso, sino un recordatorio para mirar con más atención el mundo que nos rodea. Con eso, salió del ascensor, dejando a Wilson reflexionando sobre sus palabras. 6 meses después, la ceremonia de colocación de la primera piedra del proyecto de desarrollo sostenible de Manhattan atrajo una importante atención de los medios de comunicación. La asociación entre Pinnacle Investments y el Fondo Soberano de Abu Dhabi fue aclamada como un modelo de cooperación internacional en sostenibilidad urbana. Las fotografías muestran a Wilson y Sheikh Al-Fars estrechándose la mano mientras los equipos de construcción se preparaban para comenzar a trabajar en lo que se convertiría en un desarrollo histórico. Lo que los comunicados de prensa no mencionaron fue la historia detrás de la negociación. Como una presunta criada logró transformar un negocio fallido gracias a su inesperada experiencia. Tampoco mencionaron que María Álvarez, ahora doctora Álvarez, después de defender exitosamente su disertación sobre modelos financieros sustentables, había aceptado un puesto como directora de integración de sustentabilidad para la empresa conjunta con una oficina en el mismo edificio donde alguna vez había servido café. En su primer día en esa oficina, encontró un paquete pequeño y bellamente envuelto en su escritorio. En el interior había un elegante bolígrafo en un estuche con una inscripción en caligrafía árabe. La nota que acompañaba el saludo, escrita con la caligrafía característica del texto, decía simplemente, para regar del pozo, no de adornos. Que puedas seguir sorprendiendo a aquellos lo suficientemente sabios como para ver tu verdadero valor. María colocó cuidadosamente el bolígrafo sobre su escritorio,
un recordatorio del viaje que la había traído hasta allí y del momento inesperado en el que un millonario le había hablado en árabe y solo la criada le había respondido, cambiando la trayectoria de su vida y desafiando las suposiciones de todos en esa habitación. Mientras se preparaba para su primera reunión ejecutiva, sonrió al pensar que en algún lugar de ese mismo edificio, otras personas invisibles estaban sirviendo café, vaciando papeleras y quitando el polvo de los muebles, cada una con sus propias historias no contadas y capacidades no reconocidas, esperando el momento en el que ellas también pudieran dar un paso al frente y ser realmente vistas.